Bueno, pues vamos a empezar. La presentación esta, la verdad, que es bastante extensa. La he dividido en dos partes. La primera parte la vamos a ver hoy. La segunda parte, en la cual veremos cómo es una convocatoria y cómo preparar efectivamente una oposición, la veremos a principios de julio, no sé qué día, creo que es el 8, el 10, 11 de julio, por ahí. Lo tenéis en el calendario. Hoy nos vamos a centrar en cómo la administración selecciona sus recursos humanos y cómo son las convocatorias, cómo son los exámenes y cómo elegir una posición. ¿De acuerdo? Entonces, los apartados que vamos a ver son estos: los tipos de empleo público que hay, cómo se seleccionan los empleados públicos y la forma en la cual pues, nos podemos decidir o no por una posición. Son contenidos muy básicos y nuestro objetivo aquí es describir los puestos de empleo público que hay en España, explicar pues, la forma en la cual podéis acceder y algunas ideas para que podáis seleccionar una posición u otra. Después, en cada caso concreto, pues las oposiciones son diferentes, pero lo que es la estructura de un proceso selectivo para la administración es idéntico. Y es algo que tenéis que conocer si es un tema que os llama la atención o os puede interesar para vuestro futuro profesional. El empleado público es aquella persona que desempeña funciones retribuidas en cualquier administración pública, al servicio de los intereses generales. Así es como se describe en el Estatuto Básico del Empleado Público, que es la norma por la que se rige todos los empleados que trabajan para cualquier administración. Aunque se hable siempre de funcionarios, no todos lo son y de hecho no es el único tópico que tiene este colectivo, que tiene, pues la verdad, bastantes tópicos. Yo, en principio, pues todos los ciudadanos tienen derecho a acceder al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. ¿De acuerdo? ¿Qué tópicos tiene el empleo público? Pues supongo que la mayoría los conocéis. En España sobran muchos funcionarios. Bien, pues vamos a empezar a desmontarlo. Esto es un gráfico del año 2019 en el cual, pues veía, el año 2020 ha variado poco, y 2021. En total hay 2.595.000 empleados públicos en España, que pueden parecer muchos, pero si lo comparamos con el resto de la Unión Europea, vemos que somos el quinto país con menos empleados públicos. Además de esto, la tasa de reposición en España ha venido siendo desde el año 2009 del 10%. ¿Qué significa esto? Una tasa de reposición del 10% significa que por cada 100 funcionarios que salen de la administración, por jubilación o por otros motivos, solamente entran 10, se cubren 10 plazas. ¿Vale? Desde el año 2016 se consiguió alcanzar otra vez el 100% en determinados sectores: educación, sanidad, justicia, hacienda, trabajo, y el 50% en el resto de especialidades. Pero aún así salen muchos más funcionarios de los que entran. Y un hecho muy importante para vosotros: la edad media del empleado público en España es muy alta, es de las más altas del mundo. Esto significa que por obligación en los próximos años las plazas que salgan pues van a ir enfocadas a esto. Mucha gente se va a jubilar y van a hacer falta pues cada vez más plazas. Esto interesa mucho pues a un colectivo como el vuestro, que tiene expectativas de empezar a presentarse en próximos años. Pero bueno, este es uno de los tópicos. Sobran funcionarios, en absoluto. En España no sobran funcionarios. ¿Que se pudieran reorganizar mejor? Probablemente sí. ¿Que se pudieran hacer mucho más efectivo su trabajo? Pues probablemente también. Pero en principio sobrar no sobran. Otro tópico es que un contrato laboral público es un chollo, ¿no? Y es un chollo para toda la vida. Esto es absolutamente falso, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque la inestabilidad, la temporalidad que tiene el sector público en España es impresionante. También es la mayor de toda Europa, ¿vale? Hay funcionarios
interinos, hay personal laboral temporal que lleva en la administración con contratos temporales más de 20 años. ¿De acuerdo? Esto es una circunstancia que no ocurre pues, en otros países. Por lo tanto, no es un chollo. Por otra parte, también otro tópico que seguro que habéis escuchado es que en España los funcionarios trabajan poco y se escaquean mucho. Pues también es falso, ¿no? Y para muestra, pues lo que ha ocurrido en el último año, en el cual, pues, si no llega a ser por los servicios públicos, pues probablemente estaríamos hablando de una situación catastrófica en este país. Bueno, y vamos a lo que nos interesa, que sois vosotros. Cuando os preguntamos, antes de terminar la carrera, qué es lo que queréis hacer, si tenéis algún tipo de expectativa, esto lo hacemos a través de encuestas periódicas que vamos haciendo. La mayoría de vosotros, en torno al 50%, dice que quiere hacer oposiciones, ¿no? Hay un 50% de personas que quiere hacer oposiciones. Después hay aproximadamente un 40% que dicen que lo que quieren hacer es buscar empleo en la empresa privada y hay un 10% de personas que hablan de autoempleo, de montar su propio negocio. La situación cuando terminan los estudios cambia bastante hasta el punto en el cual yo puedo afirmar que solamente un 25 aproximadamente % de las personas que estáis aquí acabará haciendo una oposición. El 70% acabará trabajando en la empresa privada y solamente un 5% concretará un proyecto de emprendimiento en los próximos años, en los años que vienen justo después de haber terminado los estudios. Y del 25% que estudia una oposición, solamente la mitad va a estudiar esa oposición con unos objetivos y va a seguir una estrategia. El resto pues generalmente suele abandonar y muy pocos llegan al empleo público desde el empleo privado o desde el autoempleo. Es decir, mi conclusión es que, aunque parezca que hay mucha gente que se presenta, no es tanta y además de eso, el momento para preparar una oposición es ahora o nunca. Si os ponéis a trabajar en una empresa privada, si iniciáis un proyecto de emprendimiento, etcétera, es muy difícil ya que salgáis de esa dinámica y la propia empresa privada o el propio proyecto empresarial os va a engullir. Con lo cual, el empleo público, el momento ideal es justo cuando terminas los estudios. Y más cuando hablamos de puestos de nivel alto, como el que se supone que vais a ocupar vosotros. Cosas buenas y cosas malas, ¿no?, que tiene el empleo público. Cosas buenas, la estabilidad laboral, la estabilidad emocional, un horario estable, unos salarios no excesivamente altos, pero sí seguros, la formación continua, que no es la mejor, ya os lo aseguro yo, pero por lo menos sí que se respetan los planes de formación, y el tiempo libre, que suele ser, en la mayoría de los casos, respetado. Cosas negativas, pues el acceso, hace falta superar una oposición, el tema de la promoción, es decir, una vez que estás dentro del puesto no es tan sencillo ir cambiando dentro de la administración por puestos que os interesen más, el tema de los incentivos son muy escasos, mucho menos que los que tiene en una empresa privada en función del nivel de resultados que obtengas. El nivel de dependencia sigue siendo una estructura excesivamente jerarquizada, muy vertical, muy poco horizontal. Y también el nivel de reconocimiento que vais a obtener es menor que el que podéis obtener en la empresa privada. ¿Por qué todo el mundo se lanza en estos momentos, concretamente en los 2 últimos años, a hacer oposiciones? Bueno, las condiciones no han mejorado en el empleo público. El problema es que han empeorado en el sector privado. Entonces, es una ley de oferta y demanda. Entonces, en este caso, igual que pasamos casi una década en la cual apenas salían plazas y en la cual apenas os interesabais por el empleo público, ahora estamos en un momento de nuevo auge del empleo público y cada vez os interesáis más. Lo que sí os puedo decir es que si sabéis automotivaros, la administración es un buen sitio para hacer carrera, pero necesitáis mucha motivación interna, porque la motivación del entorno es bastante discutible. ¿De acuerdo? Bueno, y visto esto, luego hablamos de lo que queráis, ¿no? Y me preguntáis lo que consideréis. Vamos a hablar, en primer lugar, de los tipos de empleo público que hay. ¿Qué tipos de empleo público os vais a encontrar? Bien, en esta pantalla os coloco, pues básicamente, la estructura de todos los puestos que hay. En la administración os vais a encontrar personal fijo y personal temporal.
Y tanto fijo o temporal pueden ser funcionarios o personal laboral. ¿Vale? ¿Qué significa o qué diferencia entre ser funcionario o personal laboral? En la práctica muy poca. En la práctica muy poca. En la realidad, un funcionario o el personal o cualquier personal laboral está bajo la supervisión del Estatuto Básico del Empleado Público. Antiguamente, su dependencia era directa, el funcionario de derecho administrativo y el personal laboral de derecho laboral, como si fuera un trabajador por cuenta ajena. Pero en la práctica, pues la estabilidad del puesto de trabajo, aunque es un poquito mayor en el caso de los funcionarios, pues es prácticamente igual. Y antiguamente no se nombraban, había muy poquitos funcionarios interinos y ahora se ha abierto la veda. Entonces, pues ahora podéis encontrar tanto funcionarios como personal laboral, dependiendo del puesto que sea. Y se van a diferenciar más que nada en que sean fijos o temporales. Además, hay una tercera figura, que es el del personal estatutario, que suele coincidir con el personal sanitario. ¿Vale? Es una figura que lleva 40 años arrastrándose y que no es ni una cosa ni otra. Depende de un estatuto propio en el cual pues, se fijan sus condiciones laborales. Más allá de estos, personal fijo, personal temporal, funcionario, personal laboral, os vais a encontrar personal eventual, que son cargos nombrados a dedo, generalmente asesores de cargos políticos, totalmente legal, no es nada ilegal, se puede nombrar sin ningún tipo de problema y no es personal al cargo de la administración, es el cargo de un político y su puesto de trabajo decae, termina cuando termina el mandato de ese político concreto. Y por lo demás no son empleados públicos en ningún caso, ni políticos, ni asistentes externos de empresas, ni personal directivo de grandes empresas, tipo pues Renfe, AENA, etcétera. ¿De acuerdo? Estos son todos los tipos de empleados públicos que os vais a encontrar de forma sencilla. Ubicaciones, ¿dónde se encuentran los funcionarios? Pues en muchos sitios. El personal público se encuentra en la Administración General del Estado, en las comunidades autónomas, en la administración local, en organismos autónomos, por ejemplo, una universidad, como nosotros, en la Unión Europea o en Naciones Unidas, ¿no? Básicamente estos son los 6 tipos de puestos que os vais a encontrar o 6 tipos de ubicaciones que vais a encontrar de un empleado público. ¿Qué etapas sigue el empleo público? Esto es igual para todas las titulaciones, para todas las plazas que salen. Siempre un puesto tiene que aparecer en una oferta de empleo público. Una oferta de empleo público es un documento oficial que emite una administración concreta, por ejemplo, el Ayuntamiento de Albacete saca la oferta de empleo público para el año 2021. ¿Qué significa eso? Pues que saca su previsión de creación de puestos de trabajo para el año presente. ¿Qué quiere decir? ¿Que en el momento en el cual sale ya me puedo presentar? No, tengo que esperar a la segunda fase. La segunda fase es la de la convocatoria. Es decir, primero sale la oferta de empleo público, hay 3 años para desarrollar esa oferta de empleo público, generalmente es en el año siguiente, pero puede irse hasta un máximo de 3 años, después está la convocatoria, después ya son las pruebas y después ya nos incorporamos. ¿De acuerdo? Y una vez que nos incorporamos, ahora veremos un sistema mediante el cual podemos volver a la oferta de empleo público y volvernos a presentar en otras plazas. ¿Vale? Entonces, esta es la estructura de las etapas que tiene el empleo público y es igual en todas las administraciones. Todo el empleado público tiene una serie de derechos y una serie de obligaciones. Los derechos y obligaciones están reflejados en el Estatuto Básico del Empleado Público, pues derechos individuales, por ejemplo, a nivel retributivo, a nivel de permisos, a nivel de licencias, y derechos colectivos, como pueden ser pues, derecho a la negociación colectiva, a sindicarse, a tener representación por parte de su administración, participación sindical, reunión, etc. Y una serie de obligaciones, un código de conducta que si no se cumple puede llegar a incluso a ser expulsado de la administración y un régimen de incompatibilidades, que esto es muy importante, ¿no? Es decir, si yo estoy trabajando para la administración, ¿puedo trabajar por mi cuenta? Esto es muy habitual. Creo que en la sesión de hoy hay bastante gente de fisioterapia. Este es un problema, ¿no? Es decir, si tú estás trabajando para la administración y quieres tener, pues, por ejemplo, tu propio centro de fisioterapia de forma, pues, por las tardes, por ejemplo,
pues tienes que pedir una compatibilidad a tu administración y la administración te la puede conceder o no conceder. Si te la concede, tienes, pues lógicamente, se te detraen una cantidad X de tus emolumentos. Es decir, hay una serie de complementos que dejarías de cobrar, pero te permitirían tener tu segunda actividad y dedicarte a esa segunda actividad en tus horas libres. Esto ya digo que depende de cada administración y en cada caso hay que mirarlo de forma muy exhaustiva. Pero que sepáis que cuando os comprometéis con la administración, no de forma totalmente libre e independiente podéis seguir trabajando para otras empresas o hacer otros trabajos. Trabajáis para la administración. ¿Vale? Bien, ¿cómo se seleccionan los empleados públicos? Como os he dicho antes, los empleados públicos se seleccionan a través de los principios de igualdad, mérito y capacidad. ¿Qué significa esto? Pues que todos somos iguales a la hora de acceder a la administración. Solamente se nos puede juzgar en función de los méritos que tengamos y de la capacidad que tengamos. Es decir, por ejemplo, del nivel académico que tengamos. Es decir, dos personas con el mismo nivel académico tienen el mismo derecho a acceder a un puesto de trabajo. ¿Vale? Aquí pues hay siempre pues muchas ideas, ¿no? Y muchos comentarios, ¿no? De, bueno, pues de favoritismos hacia una persona, hacia otra. Es cierto que hace años pues era una práctica pues habitual, sobre todo en entidades pequeñas, el que no se cumpliera exhaustivamente la ley. Cada vez es más difícil. Prácticamente yo diría que en administraciones medianas o grandes, ayuntamientos, comunidades autónomas, es imposible prácticamente que no haya igualdad. Es decir, ha habido ya varios procedimientos, varias convocatorias que han tenido que anularse y repetirse. Recientemente lo hemos visto en Sanidad, en el País Vasco, en La Rioja ha ocurrido, ocurre de forma continua en la cual se suspenden exámenes, se suspenden convocatorias porque hay una sospecha de que hay favoritismo hacia una persona o hacia otra. ¿De acuerdo? Dicho esto, pues todos los extranjeros con residencia legal en España pueden trabajar en la administración como personal laboral. Ojo, no como funcionario. Como funcionario pueden trabajar españoles o europeos y sus hijos y cónyuges. Estos pueden ser funcionarios, ¿vale? Pero personas que no sean de la Unión Europea o españoles solamente pueden ser personal laboral. Incluso hay determinados sectores estratégicos para los cuales se pide ser español exclusivamente. En el caso de la hacienda pública, ejército, policía, administradores civiles, hay determinados puestos puntuales en los cuales pues, se especifica. Eso sí, en la convocatoria viene la especificación de quién puede presentarse y quién no puede presentarse a un puesto determinado. También tenéis que tener en cuenta que hay un 5% de reserva para el turno de discapacidad, es decir, puestos en los cuales solamente se pueden presentar personas que tengan un 33% o más de discapacidad reconocida. ¿Vale? Además, la edad es variable, bueno, es la edad básica de trabajar entre 16 y 65 años, cuando te puedes presentar y cuando puedes trabajar para la administración. Y la titulación que te piden puede ser específica, es decir, te piden, pues, por ejemplo, que tengas el grado en fisioterapia o te piden, por ejemplo, que seas simplemente graduado. Es decir, te pueden pedir que tengas una titulación concreta o, como es cada vez más habitual, en general. Es decir, cada vez hay las oposiciones son más abiertas, ¿no? Hay cosas específicas en sanidad, por ejemplo, en justicia, en las cuales piden pues alguna titulación puntual, pero generalmente se intenta que casi todas las convocatorias sean genéricas, es decir, que se pueda presentar cualquier persona en función de su nivel de titulación, eso sí. Y también cada vez es más habitual que haya pruebas de idioma. Estas pruebas de idioma son obligatorias en las comunidades autónomas que tienen lenguas adicionales al castellano. Básicamente, estos son los principios que rigen la selección del empleado público. ¿Qué grupos Yo lo he hay de enviado ahora acceso? mismo, ¿eh? Ya lo tengo enviado. Isabel, te estoy escuchando. Silencio, por favor. A ver. ¿Qué grupos de acceso hay dentro de la administración? Bueno, los Ya lo he enviado funcionarios, yo, déjalo, los envío yo. los empleados públicos se agrupan en cuerpos, escalas y especialidades, ¿de acuerdo? En cada administración se desarrolla una relación de puestos de trabajo, es decir, aunque hay una serie de personas ocupando esos puestos, por encima de esas personas hay una estructura. Es decir, cada puesto tiene una especie como de matrícula, ¿no? Igual que en los coches, pues en la administración, cuando ves a una persona que ocupa una plaza, tiene una matrícula.
Y esa matrícula pues se corresponde con una serie de condiciones. Hemos dicho personal laboral, personal funcionario, interino, laboral o, por ejemplo, los grupos los grupos de estudio, es decir, qué nivel de estudio tienen. Los universitarios se corresponden con el grupo A1 o A2, que los he señalado, ¿vale? Para esto se pide grado. Después tenemos el grupo B para FP superior, que está por desarrollar, apenas os vais a encontrar plazas para el grupo B. El grupo C1, en el cual te piden bachiller o FP medio, el C2 que te piden la ESO o E que te piden el certificado de escolaridad. En este caso, vosotros que sois universitarios os podréis presentar a cualquier otro puesto siempre y cuando cumpláis los requisitos. Es decir, a un C1 o C2 os vais a poder presentar, aunque no os lo recomiendo. Ahora veremos el porqué. ¿Qué sistemas de acceso hay para acceder a la administración? Bueno, pues básicamente os vais a encontrar con 3 sistemas de acceso. Oposición, en el cual hay una serie de exámenes, 1, 2, 3 exámenes y el que mejor nota tiene es el que se queda con la plaza. El concurso, que cada vez se utiliza menos, solamente para casos puntuales, plazas temporales, urgencias para cubrir puestos, en la cual no se hace ningún tipo de examen, simplemente hay una serie de méritos en un baremo, se bareman esos méritos, es decir, pues por ejemplo, por cada año que hayas trabajado en la administración te vamos a dar un punto. Por tener este curso adicional a tus estudios te vamos a dar medio punto. Por haber hecho prácticas te vamos a dar 0,2 puntos por cada mes de prácticas. Se suman todos los méritos y el que más nota tiene es el que se queda con la plaza, que ya digo, suelen ser plazas temporales. Y el concurso oposición, que es una mezcla de las dos, en la cual se tiene en cuenta, por una parte, en los exámenes que se hacen en oposición y también hay un baremo y se barema el concurso una vez que termina la oposición. Recomendación, vosotros que no tenéis apenas experiencia, es que busquéis plazas de oposición libre, o sea, oposición pura y dura, en la cual no haya concurso. Ventaja, pues que cada vez se tiende a este sistema más. Es decir, apenas hay, salvo pues en casos concretos, en educación se sigue mucho con los concursos, pero en la mayoría de oposiciones que os vais a encontrar se piden ya pues oposiciones libres y todo el mundo está en igualdad de condiciones. Igual vosotros que una persona que tenga 20 años de experiencia. Después os vais a encontrar con 3 turnos de acceso. El turno general, turno de acceso libre, al cual se puede presentar todo el mundo. El turno de discapacidad, que os he comentado antes, un 33% de discapacidad, se reserva siempre un 5% de las plazas. Y después está el turno de promoción interna, al cual solamente se pueden presentar personas que ya tengan plaza de personal laboral, personal funcionario dentro de la administración a nivel fijo. ¿De acuerdo? Entonces, son plazas que se reservan a personas que ya están trabajando en esa administración. Todo empieza por la oferta de empleo público, como os comentaba. Pues aquí, pues por ejemplo, os pongo la oferta de empleo público, la última que salió de la Junta de Comunidades, en diciembre de 2020, y aquí vemos pues las plazas que hay. Mucha gente, cuando empieza a ver que ha salido 2 plazas de ingeniero técnico forestal, pues nos llama y nos dice, es que me quiero presentar, ¿cómo lo hago? ¿Cómo tengo que hacer? No, todavía no puedes presentarte hasta que no salga la convocatoria, que sale pues unos meses después, no te puedes presentar. ¿Vale? Y en este caso, pues tenemos una convocatoria. En la siguiente sesión veremos una convocatoria, os pasaré algún documento y lo interesante es que sepáis leer una convocatoria y qué significa cada cosa que viene en la propia convocatoria. ¿Vale? ¿Y el proceso? ¿Cómo es el proceso? Bueno, pues el proceso se inicia, como decía, oferta de empleo público, que suele ser en la primera parte del año. A continuación, la convocatoria, que suele salir entre 3 y 9 meses después, un máximo de 3 años desde que sale la oferta de empleo público. A partir de este momento, pues hay un plazo para presentar las instancias, que suelen ser 20 días, 30 días, 15 días hábiles, varía según cada convocatoria. En ese momento es cuando presentamos nuestra instancia para poder para podernos presentar a la oposición. Y después llega el primer examen, que suele ser entre 2 y 5 meses después de la convocatoria. Después del primer examen, pues tenemos los sucesivos exámenes que hay dentro de la administración, dentro de esa convocatoria, y si lo superamos, que suele ser entre 2 y 6 meses, lo que tardan en hacerse todos los exámenes, tras el último examen, tomamos posesión de la plaza, si hemos obtenido una de las mejores notas. Si había 5 plazas, pues las plazas son para los 5 que mejores notas han sacado. Eso quiere decir que, pues, por ejemplo, como ocurre muchas veces en educación, que tienes un 9 de media sobre 10 y te quedas sin plaza. Pues ¿por qué? Pues porque hay 10 plazas y tú tienes la plaza número 11 o la plaza número 12.
¿vale? Es decir, que no se trata de sacar un 5 como ocurre en otros casos, en vuestros estudios, ¿no? Si no habéis obtenido plaza y en la convocatoria está establecido, hay una bolsa, ¿no? Pero lo tiene que decir la convocatoria. Bolsa de trabajo. ¿Para qué es la bolsa? Bueno, pues para cubrir vacantes. No tienes tu plaza, pero si hay alguna vacante te van a llamar para trabajar durante el tiempo en el cual no pueda trabajar el funcionario o el personal laboral de turno. Esto es una bolsa que deriva de la convocatoria. Puede haber alguna bolsa específica, es decir, cuando no hay nadie, la bolsa se agota o no hay bolsa directamente, pues se puede crear una bolsa específica para cubrir un puesto de trabajo por una necesidad que tenga esa administración. ¿Vale? Después de la toma de posesión, tienes que esperar aproximadamente 2 años para poder concursar y moverte dentro de la misma administración, aunque después cada administración es un mundo, pero tienes que ocupar ese puesto durante un mínimo de 2 años antes de poderte cambiar dentro de la administración a otro puesto. Y también puedes presentarte a través de promoción interna, que ya sabéis lo que es, a una nueva oferta de empleo público, nueva convocatoria, en la cual ya no entramos a través del turno de acceso libre, sino a través del turno de promoción interna. ¿Vale? Creo que de esta manera os queda más o menos clara cómo es el proceso de selección en la administración, en cualquier administración. Más dudas que se os pueden plantear. ¿Cuánto me van a pagar dentro de la administración? Es un poco complejo el sistema de pagos dentro de la administración. Tenéis por una parte lo que es la retribución básica, que es exactamente igual en toda España. Por ejemplo, en el año 2019, el año creo de 2020, creo que ha estado congelado, era pues para el grupo A1 15.577, para la 2 13.600 y pico. A esto hay que sumarle pues trienios. ¿Qué significan los trienios? Pues una cantidad por cada 3 años que estás. Es decir, cuando llevas 3 años dentro de la administración, te van a pagar un suplemento anual en el grupo A1 de 599 euros. Después, además de esta retribución básica, tenéis los complementos de destino, que ya son bastante variables. Tenéis distintos niveles que van entre el nivel pues 20, 30, 16, 26, 11, 22. Aquí os lo pongo. En función del nivel que tengáis, que se os asigne, si sois, por ejemplo, A2, vais a tener un nivel que varía entre el 16 y el 26. Según esto sí que es igual también para toda España, el nivel 16 tiene un complemento anual de otros 5.199 euros, un nivel 26 de 10.374. Y además os podéis encontrar con otros complementos específicos, complementos de productividad, de nocturnidad, de disponibilidad horaria, de prolongación horaria, etc. Ejemplo, una persona aprueba una posición libre en un ayuntamiento, un A2. Esto es un nivel entre el 20 y el 24. Con lo cual, según el ayuntamiento, según cada ayuntamiento, pero bueno, para que os hagáis una idea, vamos a poner que empieza en el nivel 20. Bien, pues ¿cuánto cobrará en su primer sueldo, el primer año? Pues una retribución básica de 13.698 más 0 euros por trienio, no tiene ningún trienio todavía, más una retribución de complemento de destino de 6.573, que es el que se corresponde con el nivel 20, más por convenio cobrará un importe de complemento específico X, 4.500 aproximadamente, y un complemento de productividad de 1.250. En total, 25.981. ¿Vale? De forma sencilla, os he colocado casi todos los complementos que pueda haber dentro de la administración y cómo son los conceptos retributivos que tiene una persona que está trabajando dentro de una administración. Bien, y finalmente vamos a ver la forma de decidirnos por una posición o no, porque claro, estamos dando por sentado que vais a hacer una posición, no. Lo primero que tenéis que tener claro es qué es una posición, habéis dado el primer paso, os lo estoy explicando, y a partir de aquí ya vais a decidir de si el perfil del opositor os interesa o no, y eso es en lo que nos vamos a centrar. Para mí es muy importante esto, ¿no? ¿Estáis seguros de tener el perfil ideal para hacer una posición? ¿Realmente creéis que estáis preparados para hacer una posición? Vamos a ver. Tenéis que tener en cuenta que estudiar una oposición no tiene nada que ver con estudiar una carrera. Nada. ¿Vale? Tened en cuenta que os estáis preparando para unas pruebas, para un examen, que realmente no sabes cuándo va a ser ese examen. Porque realmente, hasta que no sale la oferta de empleo público, no puedes tener una mínima idea de cuándo puede llegar a ser. Pero no seguridad. ¿Vale? No sabes tampoco cuántas plazas va a haber, porque hasta que no sale la oferta de empleo público o después la convocatoria, no sabéis cuántas plazas exactamente hay. No sabéis lo que entra en el examen, porque hasta que no sale la convocatoria, no sabéis qué temario hay. Se supone que es similar al del año anterior, pero puede haber variaciones. De hecho, las suele haber.
no sabéis tampoco el tipo de examen que va a ser. Si va a ser, si va a haber prueba de idiomas, si no va a haber prueba de idiomas, si va a ser 2 ejercicios, tipo test, desarrollo, oral. Se puede cambiar en la convocatoria perfectamente. Y además, no se trata de sacar un 5, sino de competir por la mejor nota. ¿Vale? En este caso, pues cuando os planteáis todo este tipo de cosas, pues ya no lo tenéis tan claro, ¿no? Imaginaros que os dicen que os tenéis que poner a estudiar esta tarde para un examen que será aproximadamente después del verano de 2022. ¿Vais a tener motivación suficiente para estudiar este examen? ¿Vais a tener motivación para seguir día a día estudiando un examen sin saber ni siquiera cuándo va a ser? Es complicado, ¿eh? En definitiva, capacidad e inteligencia van de la mano, generalmente, pero solamente hay un 5 o 10% de opositores natos. El resto depende del método. Y es más, yo me arriesgaría a decir, por mi experiencia y por lo que he ido viendo a lo largo de los años, que el mejor opositor no es el alumno más brillante durante la carrera. Ese alumno que está acostumbrado a tener recompensas en forma de sobresalientes y matrículas de forma periódica, pues le cuesta lo de asumir oposiciones en las cuales son pues periodos muy largos de tiempo y con muy poca recompensa, digamos, entre comillas. El opositor que suele ser más efectivo es el que está acostumbrado a pelear durante la carrera. El que está acostumbrado a no ser especialmente brillante, no tener las mejores notas, pero pelearlas todas. Pelearlas todas. Ese es el ideal. Y una vez que lo hayáis pensado, volveroslo a pensar. Es decir, estáis seguros realmente porque es un cambio en vuestra vida y bueno, es una dedicación de tiempo. ¿Cuánto tiempo hace falta para estar en una posición? Pues tampoco os podría decir, pero yo calculo que como mínimo a jornada completa, tiempo completo, para estar preparado para un A2, que son 60, 70, 80 temas, mínimo 10-12 meses. Mínimo 10-12 meses es el tiempo que tenéis que dedicarle. Para ir con un mínimo de garantías. Que ya os digo, solamente un tercio de la gente que llega al primer examen va con preparación efectiva. Es decir, el otro 60% va a ver qué pasa. Y lo que suele pasar es que suspenden. ¿Vale? Para mí, el sentido común es la mejor habilidad que tenéis para preparar oposiciones. Una persona que sea equilibrada tiene muchas más probabilidades que una persona que sea brillante. ¿Cómo elegir una posición? Bueno, pues hay factores que te pueden orientar, guiar, pero casi todos dependen del sentido común. Titulación académica, bueno, pues es la llave que os abre las oposiciones. Si tú has estudiado pues ingeniería informática, pues tendrás más facilidad en una oposición que tenga relación con las nuevas tecnologías, con la informática, que si has estudiado químicas, ¿no? Es decir, siempre vas a tener más facilidad. Vamos a intentar ajustarnos a la titulación de la cual venimos. Vamos a intentar hacer oposiciones que tengan relación con nuestro título. ¿Por qué? Pues porque somos especialistas en ello y vamos a competir solamente con especialistas. El nivel de presión, hace falta tener presión. Puede parecer una tontería, pero si tú no tienes presión, no te metes presión para preparar una oposición, no vas a tener la fuerza suficiente como para poder llevar de forma consistente una planificación de exámenes. Es decir, tienes que tener todo muy bien estructurado, unos conocimientos previos que son recomendables, aunque no imprescindibles, pues no sé, me pongo en el caso, por ejemplo, de la gente de relaciones laborales o de derecho o de económicas, que tienen ciertos conocimientos en materias, pues como pueden ser el derecho o la economía o en normas de derecho europeo, pues que pueden ser útiles porque siempre hay una parte general en todas las oposiciones que tiene que ver con el derecho civil, con el derecho administrativo, con la organización territorial del Estado, con la Unión Europea y, lógicamente, pues la gente que ha estudiado leyes pues tiene una cierta ventaja en este caso. También es importante a la hora de elegir pues la urgencia que tengas para aprobar. Se tiene que ajustar a lo que tenéis, ¿no? Es decir, si tú no tienes disponibilidad como para estar un año estudiando, pues a lo mejor no es lo adecuado que estudies una oposición de nivel A1 o A2. A lo mejor tendrías que centrar en otro tipo de oposiciones en las cuales no se pide un nivel académico tan alto.
También, pues la discapacidad, en este caso no es un hándicap, es un punto decisivo y ahí, si tú tienes una discapacidad, exponlo y preséntate a través del turno de discapacidad porque tienes serias posibilidades. Tienes que aprobar los exámenes, si la suspendes, lo suspendes igual, es decir, no es que tengas la plaza sea para ti, tienes que superarlo, pero si apruebas el examen, pues no es igual sacar un 5 que tener que competir con 200 personas, ¿no? Nada más. Y después también es muy importante pues el equilibrio mental y físico que tengáis, ¿no? Es decir, el opositor tiene que tener continuamente pues una fijación de qué es lo que quiere conseguir y qué es lo que quiere hacer y estar muy seguro de que quiere hacer esa oposición. Factores externos, bueno, pues de la disponibilidad de material, de que haya apuntes, exámenes, casos prácticos. No todas las oposiciones tienen material publicado por editoriales, depende de cada oposición. Si es una oposición que interesa, que hay muchos candidatos, pues las editoriales sí se ponen a hacer material, si no, pues muchas veces os vais a encontrar oposiciones sin apenas material, ¿no? Esto lo veremos en la siguiente sesión, en la cual concretaremos la forma de preparación de las oposiciones. También un factor externo son las plazas disponibles, saber qué número hay realmente disponible, ¿no? Si es un concurso oposición, ya tenemos algo de desventaja. Si sabemos que hay 300 plazas que salieron el año pasado y 250 el año anterior, pues es una oposición con buenas perspectivas. Hay otras que tienen muchas menos plazas, pero también se presenta mucha menos gente. Todo esto hay que ponerlo en una balanza. El número y nivel de los aspirantes en función de convocatorias anteriores, es decir, todas las resoluciones de los tribunales son públicas. Podéis ver las resoluciones de los tribunales de la convocatoria anterior para ver cuánta gente cuánta gente se presentó, cuánta gente superó el primer ejercicio, cuánta gente superó el segundo, qué notas se pusieron, ¿vale? Incluso en la mayoría de las ocasiones os vais a encontrar con la información de los exámenes que cayeron, porque toda esa información ya es pública en casi todos los sitios. En la Junta de Comunidades, en Castilla-La Mancha, pues por ejemplo, hace públicos los exámenes que pone en todas sus pruebas. Podéis entrar a la página web de oposiciones de la Junta y vais a ver qué exámenes cayeron. Os vais a hacer una idea muy buena o de los casos prácticos que cayeron en una posición concreta. Os vais a hacer una muy buena idea de si lo veis ajustado o no al perfil que tengáis. Y después también, pues, oportunidades inesperadas. Pues imaginad que os estáis preparando una oposición del ámbito jurídico y en el ayuntamiento de vuestro pueblo sale una plaza. Bueno, pues a lo mejor reconvirtiendo ciertos temas y cogiendo, quitando, poniendo en poco tiempo, pues es una oportunidad de poderte presentar y de sacarte pues una plaza de que no, en principio no te esperabas, ¿no? ¿Consejos que os puedo dar para terminar? Bueno, pues que en vuestra área de conocimiento siempre os vais a sentir como en casa. Es decir, si tú has estudiado económicas, pues en oposiciones del ámbito económico, pues es donde eres especialista, realmente, ¿vale? Entonces, pues siempre te vas a sentir mejor, pues porque vas a competir además con compañeros tuyos. No te vas a sentir fuera de onda. Otra recomendación es que si acabáis de terminar vuestros estudios, pues que huyáis de los concursos, ya os he dicho. Es decir, fijaros muy bien en qué tipo de oposiciones son y qué dicen las convocatorias anteriores, porque si hay mucho concurso, pues mal asunto, ¿no? Porque tenéis una seria desventaja. El histórico de convocatorias es clave para conocer una oposición, ¿vale? En esta convocatoria, bueno, pues vais a ver, pues eso, presentados, aprobados, vais a ver qué perfiles han aprobado incluso. Algo muy importante y en lo cual no nos fijamos, ¿os gusta el trabajo que vais a desarrollar? Informaros sobre el trabajo que desarrollan estos funcionarios, este personal público, ¿no? Es decir, hay oposiciones en las cuales que es muy evidente, ¿no? Las oposiciones de juez, pues sabes exactamente qué es lo que vas a hacer si has estudiado Derecho. Pero, por ejemplo, la de ingenieros, por ejemplo, la de administradores civiles del Estado, que es una oposición que está muy bien, pues apenas nadie la conoce, ¿no? Y nosotros cuando hemos traído gente, antiguos opositores, y hemos traído de este ámbito, de la Administración Civil del Estado, pues nos han contado cosas que son maravillosas, ¿no? De trabajos en otros países, a nivel diplomático, a nivel de gestión de recursos públicos al más alto nivel. Puede estar muy bien, ¿no? Tenéis que enteraros, ¿no? De qué es lo que se hace en cada puesto, porque al fin y al cabo son 8 horas, 12 meses
y aproximadamente 50 años, ¿no? A mí me salen, hice el cálculo, unas 96.000 horas de trabajo. Si tú no estás a gusto durante 96.000 horas de trabajo, te va a afectar en tu vida privada. Por eso es importante que busquéis una oposición para un trabajo que os guste. Y después, una oposición nunca se aprueba ni se suspende. Una oposición o se gana o se aprovecha, no se pierde. ¿Por qué? Pues porque tenéis que tener también muy claro que igual que hay muchos compañeros que cuando terminan los estudios lo que hacen es una especialización, hacer un máster, pues yo considero que una magnífica forma de especializarte es hacer una oposición en tu ámbito de conocimiento. Si tú superas la oposición, genial, porque tienes tu plaza. Pero si tú no superas la oposición, te quedan una serie de conocimientos, una habilidad para estudiar, un perfil que deja un pozo especialmente destacable en las empresas. Hay consultoras que se dedican a captar a antiguos opositores que no han superado la oposición, porque tienen un perfil de rigor técnico mucho más amplio del que puede tener una persona que hace un máster o que simplemente tiene un grado, ¿no? Entonces, pues si tú te lo planteas de esta manera, es un win-win, es decir, ganas sí o sí. Es decir, o supero la oposición durante el tiempo que la preparo, o si veo que no voy a tener la opción, o he suspendido 2 veces, o ya no quiero seguir con ella, tengo una serie de conocimientos que puedo aprovechar para montar mi propio negocio o para utilizarlo en una empresa privada de forma muy positiva, ¿no? Y también os podría decir que las oposiciones de nivel inferior no son más asequibles. Esto es un mecanismo que pensáis en vuestra cabeza y muchas veces decís, bueno, pues ¿cómo me voy a presentar a una oposición que tardas un año en preparártela o que son 100 temas? Pues me preparo una de administrativo o de auxiliar administrativo, que son 15 temas y ya está, es muy sencillo. No es tan sencillo. Para empezar, a este tipo de oposiciones se presentan tropecientas mil personas, es decir, muchísima gente. Y después, la gente que se presenta son gente que son auténticos especialistas en presentarse a este tipo de oposiciones. Una persona, por mucho título universitario que tenga, no tiene ventaja. ¿Vale? Si tenéis ventaja en alguna oposición, son en las de nivel alto, en las cuales competís con compañeros vuestros y en las cuales sean exclusivamente oposición libre, sin concurso. Hacedme caso. ¿Vale? No son tan fáciles las oposiciones de nivel básico, más bien todo lo contrario. Estudiar una oposición a tiempo parcial es mucho más complicado, depende de las circunstancias de cada uno. ¿Es posible sacársela? Sí, pero no es tan sencillo. Lo ideal es justo después de terminar la carrera y a jornada completa, si es posible, es lo ideal. Y el equilibrio físico y mental, como os he dicho anteriormente, es tan importante como el estudio. Esto de encerrarte durante muchos meses estudiando por tu cuenta no es tan sencillo. Por eso el equilibrio físico y mental es algo absolutamente fundamental para un opositor. Y finalmente, para terminar, pues como ya os he venido recordando que una oposición perdida no es igual a tiempo perdido. O sí, dependiendo de lo que hayas aprovechado la oposición. Por mi parte nada más, os dejo aquí la presentación. Esta presentación tiene una segunda parte, que la veremos en la primera parte de julio, no sé exactamente qué día es. Y a partir de este momento, pues abrid los micros y hacedme las preguntas que queráis hacerme. O veo lo que ya me habéis puesto por aquí en Sí, el... han preguntado eso, que si el grado medio FP1 pertenece al grupo C1 o C2. El FP1, entiendo que es un grado superior, pertenece al grupo B. Pertenece al grupo B. El problema del grupo B es que las administraciones no lo han desarrollado convenientemente. El Estatuto Básico del Empleado Público es de principios de la década pasada, del 2000, creo que es el 2005, 2003, 2004, por ahí. Estaba establecido un grupo B para FP y no se ha desarrollado. Con lo cual, solamente lo que más os vais a encontrar son grupos A1 o A2, que son para universitarios, o bien os vais a encontrar C1 o C2, en los cuales no te piden un FP, te piden simplemente pues una ESO, por ejemplo, o un bachillerato. ¿De acuerdo? Aquí especifica que se refiere que si un grado medio pertenece a C1 o C2 o qué grupo. Debería estar establecido con el desarrollo del grupo B. En principio, tal y como está establecido, solamente te vas a encontrar con C1 o C2.
Y mira, también han preguntado que si se recomienda hacer un máster relacionado con la oposición que se va a llevar a cabo y que si puede llegar a ser beneficioso en el caso de que el temario esté relacionado con la oposición. A ver, depende de cada caso, pero yo no veo un itinerario lógico el hacer un máster para hacer después una oposición. Es mucho más efectivo ponerte directamente con la oposición. No sé qué titulación es, pero lo veo complicado. Lo suyo es estudiar la oposición desde el principio. Más preguntas. Javier, yo quería hacerte una pregunta. Dime, Ana. Has comentado que el preparar una oposición realmente da unas habilidades y un perfil que es muy valorado por las empresas. ¿Tú recomiendas poner en el currículum que se ha estado preparando una oposición? Porque Sí, hace tiempo se oía que las empresas, digamos que el perfil del empleado público no tiene nada que ver con el perfil de la persona que trabaja en el empleo privado y que había empresas que si tú te has estado preparando una oposición, pues piensa que tú lo que quieres es de los mitos que has hablado antes, ¿no? sí. Tener mi trabajo fijo, echar mis horas Trabajar e mucho, vamos. irme a mi casa. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Yo sí lo colocaría, vamos, totalmente. Es una formación de posgrado. Es una autoformación de posgrado, en muchos casos incluso estructurada a través de academias o a través de preparadores. Y, por supuesto, ¿qué vas a hacer si no? ¿Dejar ese periodo en blanco en el currículum? No, tienes que explicarlo. Y yo creo que es muy valorado. Si lo sabes vender, es muy valorado. Es muy valorado. Perfecto.